Buen día, el Señor les bendiga. Un gusto como siempre verles. Sean todos ustedes bienvenidos. Para los que nos visitan por primera vez, estamos estudiando la carta del apóstol San Pedro, la primera. Ya llevamos algunas semanas estudiando acerca de esta carta del apóstol Pedro y vamos a seguir por varias semanas hablando de Pedro, que se ha vuelto muy famoso últimamente Pedro, ¿verdad? Vamos a hacer una oración porque los niños tengan una buena clase y también por la predicación del día de hoy. Amado Señor, te damos gracias por los niños, te queremos por favor suplicar humildemente que pongas tu palabra en las hermanas que van a compartir con estos niños. Te suplicamos que pongas en los niños atención, que estén atentos a la clase del día de hoy. Por favor, bendíceles y ayúdeles a entender tu palabra. De la misma manera te suplico en esta mañana que cada uno de los jóvenes y adultos que se quedan aquí conmigo, de la misma manera su entendimiento y su corazón sea abierto a tu sagrada palabra. Te lo suplico, amado Padre. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a estar estudiando la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 3 al 5. Pero antes de ir a los versículos del 3 al 5, vamos a recordar brevemente algunas cosas que aprendimos en semanas anteriores. Primeramente, la salvación viene por elección. Somos elegidos por Dios. La elección debe producir en nosotros humildad. La elección, la enseñanza de la elección es una doctrina que exalta a Dios, que le da toda la gloria a Dios, que declara que el arrepentimiento es de Dios, la fe proviene de Dios, el poder para obedecer proviene de Dios, e incluso si nosotros llegamos a fracasar en la obediencia, como Él ha hecho un pacto con nosotros, parte de su pacto es cubrir nuestras fallas. La doctrina de la elección debe producir en nosotros gozo. Fuimos elegidos para ser hijos. Tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido hechos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Fuimos elegidos para alabar a Dios. La doctrina de la elección nos debe llevar a estar agradecidos, completamente agradecidos, y también la doctrina de la elección nos debe llevar a tener una vida de pureza. Debemos estar motivados para amar, servir y glorificar a Dios. Aprendimos también que fuimos elegidos para obedecer. Dios, a través del Espíritu Santo que nos ha dado, aprendimos que el Espíritu Santo no fue dado a todos, sino solamente a aquellos que le obedecen. Así es que el Espíritu Santo mismo nos ayuda a obedecer. La doctrina de la elección nos da fortaleza, porque Dios hizo una promesa y Dios cumple siempre sus promesas. Así es que Dios promete perdonar mis desobediencias y yo estoy seguro de mi salvación por ello. La salvación y la seguridad de mi salvación no depende de mí, sino de Dios, de la promesa de Dios. Dios hizo una promesa con nosotros por medio de su sangre, la sangre de Cristo. Así es que el Señor ha rociado sobre nosotros su sangre, la sangre que derramó en esa cruz, y ese es un simbolismo.
el simbolismo de que Él nos perdona, pero también que nosotros prometemos ser obedientes. El cristiano no es una persona que simplemente acepta que Dios lo salvó, sino que también acepta que Cristo es su Señor, no solo su Salvador, sino también su Señor, por lo tanto, le obedece. Y por último, ¿qué le puede dar más paz a un hombre, a una persona, sino saber que Dios es rico en gracia y ha derramado por nosotros su gracia y su paz? Versículo 3, 1 Pedro 1:3, alabado o bendito en otras traducciones, sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada empezamos a hablar de lo que vamos a ver hoy en los versículos 3 al 5, y el versículo 3 empieza de una manera muy maravillosa, con la palabra bendito. Bendito significa digno de bendición, digno de adoración, digno de alabanza. Así es que como Dios es digno de eso, nuestra responsabilidad, nuestro deber es alabarlo, bendecirlo. El decir que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo también es darle a Dios Padre una bendición. Cada vez que Jesús se dirige a Dios en el registro de los evangelios, normalmente lo llama Padre, Padre. Una y otra vez, han de saber que incluso una de las razones por las que llevaron al Señor Jesucristo a la crucifixión, me acordé de Lolita Ayala. Nada más que aquí no tengo eso atorado, nada más el puro. Una de las razones por las cuales lo crucificaron fue por envidia, por celos, pero otra fue porque él, al decirse hijo de Dios, se igualaba a Dios. Y verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. En todo el registro del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, él le dice una y otra vez Padre. La única ocasión en la que no le llama Padre es cuando está en la cruz. Ahí le dice Señor. Pero en aquel tiempo ningún judío se dirigía a Dios como Padre, siempre como Señor o como Dios. Así es que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros, como lo estudiamos anteriormente, somos elegidos para ser hijos de Dios. Y lo podemos llamar no solamente Padre, sino también, así como el Señor Jesús en más de una ocasión le llamó, Papito, Abba Padre. En amor, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Vamos ahora sí a entrar al mensaje de hoy. 1 de Pedro 1 del 3 al 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Me voy a detener ahí. Alabamos a Dios, ¿por qué? Por su gran misericordia. Pablo le escribe a Tito y le enseña lo siguiente en el capítulo 3 de su carta. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, Pablo también nos enseña, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados.
Dios no solamente la Biblia dice que tiene misericordia, sino que es misericordioso, es rico en misericordia. Y cuando estaba preparando esto, dije, bueno, voy a poner pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, que hablan de la misericordia de Dios. Pero después pensé, no, porque si no, como les prometí que hoy sí iba a terminar esto, pues me voy a aventar otras 3 semanas, pero voy a cumplir con mi promesa de terminar hoy. Aunque sea tarde, pero terminamos hoy. Misericordia. Bueno, no se las leo, pero les platico nomás algunas. No me la aguanto. Cuando el pueblo de Israel en muchas ocasiones ganó varias victorias, normalmente el pueblo de Israel alababa y decían, bendito sea Dios por su gran misericordia. Y se habla una y otra vez de la misericordia de Dios, porque grande es su misericordia y hasta los cielos su verdad. Pero en fin, misericordia, hemos aprendido un sentido de la palabra misericordia y normalmente en los estudios que doy uno de esos sentidos de la palabra de misericordia, pero el día de hoy vamos a hablar de otro, que es normalmente la misericordia en el sentido común. Dios tiene un atributo, una virtud, es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia está definida como la virtud que inclina el ánimo de una persona a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Subraya eso en tu mente, miseria. Entonces la misericordia tiene que ver con ayudar a alguien que está en miseria. Misericordia, miseria. Y esa es precisamente la condición de toda persona en esta tierra. En este mundo todas las personas somos miserables. Somos miserables, ¿por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y eso nos hace ser personas miserables, nuestros pecados. Todos hemos pecado. Dice la Biblia que todos en esta tierra hemos pecado. Muchas personas no se dan cuenta que son pecadores. ¿Por qué? Por el engaño de Satanás. Satanás engaña a las personas para pensar que no han pecado o que no tienen pecado. Pero la Biblia dice, Dios dice que todos han pecado. Así es que necesitamos a alguien que nos ayude, que muestre compasión hacia nosotros, hacia nuestra condición de pecado, de miseria. Y el Evangelio nos pinta una y otra vez a un Dios de misericordia. Estar muertos en delitos y pecados, muerto. ¿Qué significa la palabra muerto? Separado, ya lo hemos dicho en más de una ocasión. Estamos caídos, estamos separados, estamos alejados de Dios. Y estar alejado de Dios es una condición miserable. De nuevo, muchas personas no se dan cuenta de su condición miserable por el engaño de este mundo. ¿Quién ha engañado este mundo por siglos? El enemigo de Dios, el diablo. Y entonces en este mundo normalmente eres llevado a ser atraído, ¿por qué? Por el sexo, por el amor al dinero, por el poder, por la fama. Y eso, aunque aparentemente a algunas personas o a muchas les llega a dar cierta alegría, es una alegría pasajera, igual de pasajera que lo es este mundo. Así es que estar alejado de Dios es algo miserable. Por lo tanto, necesitamos que alguien nos brinde misericordia. Nosotros, en esa condición miserable de pecado y condenados al infierno, somos incapaces de hacer una sola cosa buena,
para cambiar esa dirección, ese rumbo? ¿Quién puede salirse de esa maldición por sus propias obras, por sus propios méritos? Nadie. Nadie es lo suficientemente justo o bueno para poder llegar al cielo. Nadie es lo suficientemente justo o bueno como para poder entrar en la casa de Dios. Continúa Pablo diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces Dios nos da lo que no merecemos. Nos merecemos el infierno, pero Dios nos da el cielo. ¿Por qué? Solo por gracia. No merecemos eso, pero Dios nos lo da. Regresamos a la carta de Pedro, ahí donde nos quedamos. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para eliminar esa miseria que hay en nuestra vida? El nuevo nacimiento. Así que Dios, por su misericordia, nos hace nacer de nuevo. Para que podamos cambiar nuestra condición, Dios tiene que darnos un nuevo nacimiento, porque nosotros nacimos en pecado. ¿Qué es lo que dice el salmista? En pecado me concibió mi madre. Nosotros fuimos concebidos con ese pecado, con el pecado original, con el pecado de Adán. Y entonces nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino más bien pecamos porque somos pecadores. Así es que Dios tiene que hacer algo para cambiar esa condición, darnos un nuevo nacimiento. Nosotros estábamos muertos y en esa condición tenía que hacer Dios algo para cambiar. El profeta Jeremías dijo en Jeremías 13, ¿puede el etíope cambiar de piel? Ayer nos fue a visitar una persona que luego tiene un poquito de humor negro. Algunos la conocen, pero no voy a decir su nombre. Que va una persona y le dicen, oye, le tenemos que amputar la pierna a esta persona. ¿Por qué? Porque su pierna se le ve negra. Y resulta que pasa a esa persona, es negro. Bueno, chiste feo, ¿verdad? Pero tiene que ver con esto que estamos viendo en Jeremías. El etíope es una persona de piel negra y no puede cambiar su piel. ¿Puede el etíope cambiar de piel? Pues no, aunque se ponga sus menjurjes esos de blanquear. No, sí, ándale, alguien dice ahí que se está poniendo sus menjurjes para blanquearse. No, no te puedes, pues si estás de piel morena o negra, pues estás moreno, estás negro, ¿no? ¿O el leopardo se puede quitar sus manchas? Pues la respuesta es no, pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. No pueden ser buenos por ustedes mismos, porque ya tienen en su propio ser el pecar y pecar y pecar. Así como el etíope no se puede hacer blanco, una persona por sí misma no puede dejar de pecar. ¿Cómo entonces Dios hace para que podamos dejar de pecar? Dios hace un cambio en nuestra naturaleza y precisamente por eso la Biblia dice que si una persona está en Cristo es una nueva criatura. Por nacimiento natural, lo que nos merecemos es el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia,
nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Juan capítulo 3 dice: de veras les aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. Nicodemo es un maestro de la ley, un maestro en Israel, una persona sumamente prestigiada y reconocida. Pero con todo y eso, y con todo el conocimiento que él tenía de la Biblia y del Antiguo Testamento, no lo sabía todo, y viene con el Señor Jesús para preguntarle cómo le hacemos para llegar al cielo. Y el Señor Jesús le dice: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la tradición popular les llevan a bautizarse a los niños, pero ese bautizo y nada es lo mismo, porque el niño no tiene la conciencia del pecado, porque el niño no puede reconocer que es pecador y no puede reconocer a Dios como su Dios y a Cristo como su Salvador. No puede. Precisamente por eso el Señor Jesús le dice: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros no encontramos en toda la Biblia algún registro de niños bautizándose, de bebés bautizándose. Todos iban por su propio pie. ¿Por qué? De nuevo, porque ellos entendían que eran pecadores, aceptaban su condición de pecado, iban a pedir perdón a Dios e iban a aceptar a Dios como su Dios. Como su Dios. Continúa Jesús diciendo: no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Así es que, ¿cómo es que Dios hace que nosotros podamos tener esa herencia? ¿Y cómo es que Dios hace que podamos ser adoptados como hijos? Por supuesto, nos eligió desde antes de crear el mundo, pero nos hace nacer de nuevo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, nos enseña: con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás, jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Qué cosa tan hermosa. Nosotros no ganamos esta herencia por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, por nuestras obras. Bendecimos a Dios porque esta herencia nos es dada por Dios. Dios es la fuente, el origen de nuestra herencia. Sin la obra de Cristo no tendríamos esa herencia. Así es que nosotros alabamos a Dios Padre, al Señor Jesucristo, porque de ellos proviene esta herencia y porque Dios merece ser bendecido. Así es que nosotros debemos cada día dar gracias a Dios por sus bendiciones y por la herencia que Él nos ha dado. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a ser uno solo con Dios?
Gracias a Cristo. Gracias al Señor Jesucristo nos unimos a Dios Padre. Así es que Jesucristo, como nuestro representante, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Así es que nosotros tenemos una justicia imputada. ¿Qué es esto de justicia imputada? Eso quiere decir que Cristo pone en nosotros su justicia y Él lleva sobre sí nuestros pecados. Eso es la justicia imputada. Cristo pone sobre nosotros su justicia y Él lleva sobre nosotros sus pecados. Así es que cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron pagados. Pero resulta que la carta a los Efesios es una carta que me encanta. Dice, en Él fuimos resucitados. Eso es importante. Cuando Cristo resucita, también nosotros resucitamos. Así es que Él es nuestro representante no solo en la muerte al pecado, sino también en la resurrección. Al resucitar Jesús, resucitamos nosotros con Él. Por eso es que en la misma carta a los Efesios capítulo 2 dice que estamos sentados en el cielo, que tenemos ya un lugar en el cielo. Debemos, por lo tanto, ser agradecidos cada día de nuestra vida, porque en Cristo tenemos no solamente el pago de nuestros pecados, sino también la resurrección. Continúa Pedro, ahí donde nos quedamos, para que tengamos una esperanza viva. En la siguiente carta, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, dice Pedro, ya que todo será destruido de esta manera, Pedro está diciendo que todo va a ser destruido, incluso el cielo como lo conocemos ahora, la tierra va a ser destruida o renovada. Y viendo que todo va a ser destruido, Pedro nos anima y nos dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. ¿Cuál es nuestra esperanza? Una esperanza eterna, una esperanza que nos sustenta, una esperanza de que Dios, en su gracia maravillosa y por su promesa, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Todo va a ser destruido, pero los que creen en el Señor no serán destruidos. Y entonces, lo que hay en esta tierra y lo que hay en este mundo, como lo dije hace un momentito, es pasajero y todo será destruido. Precisamente por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y alguno podrá decir, pero ¿cómo puede ser ganancia morir? ¿Cómo puede ser ganancia morir? Las personas que no conocen de Dios y que no conocen de la palabra de Dios, les da miedo la muerte, le tienen terror a la muerte. E incluso muchos sufren y gritan cuando algún familiar se muere. Posiblemente tengan razón, porque posiblemente su familiar se va a ir al infierno. Pues claro que hay motivos para llorar. Pero si tu familiar no va al infierno,
Pues entonces, ¿por qué llorar? ¿Por qué llorar? Y si tú no te vas a ir al infierno, pues no debes tener temor a la muerte. Un verdadero creyente no debe tener temor a la muerte, porque en este mundo nunca va a estar tan cerca de Dios como cuando se muera. El morir en realidad es irse a casa. Imagínate que tú estás yo sé que te encanta ir a la escuela, pero que de pronto llegan y te dicen, bueno, se acabó, es hora de irte a las clases. A lo mejor es las 9 de la mañana y tú vas en la mañana y dicen, bueno, muchachos, ya se pueden ir a su casa. ¿Qué vas a decir? Ah, no, yo me quiero quedar aquí. O si estás en el trabajo, un trabajo a lo mejor de 7 de la mañana, algunos trabajan larguísimas jornadas, ¿no? De 7 de la mañana a lo mejor a 7, 8 de la noche, y de pronto a eso de las 9 te dicen, bueno, muchacho, pues es hora de irte a tu casa, son las 7:30. Ah, no, yo me quiero quedar aquí hasta no terminar mi turno. Bueno, normalmente uno diría, pues muchas gracias, ahí nos vemos, ¿no? Qué gusto de que me pueda ir a casa. La persona cuando muere se va a casa, a la casa eterna, a la casa de Dios. Por supuesto, si es elegido. Si no, pues entonces a lo mejor por eso no se quiere ir a este mundo, porque se va a ir al infierno. La única razón para desear estar en este mundo es si es que tú sabes que te vas a ir al infierno. Entonces, pues este mundo, con todo lo gacho que sea, pues es menos feo que el infierno. Pero si no te vas al infierno, entonces es mejor estar allá. ¿Cómo puede ser una ganancia en morir? Porque esa esperanza se vuelve realidad. Esa casa eterna se vuelve realidad. El ver al creador del universo se vuelve una realidad. El ver a Cristo se vuelve una realidad. El ver a los ángeles santos alabando a Dios se vuelve una realidad. La comunión que en este momento tenemos de manera imperfecta con Dios se vuelve una comunión perfecta. Las enfermedades que tienes en este mundo se acaban. El cansancio se acaba, la fatiga se acaba. A menos que te guste como aquel filósofo decía, sufro, sufro, sufro. A menos que te guste sufrir. Pero como a mí no me gusta sufrir, mi lema, al igual que el de Pablo, es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero, pues lástima por los que se queden, porque yo voy a estar a todo dar. Yo voy a estar a todo dar. Por eso es que a la muerte no le temo, ni tampoco al diablo, porque Dios me dice que no le tema a nadie, solo a Dios. Solo a Dios. Porque Dios te puede librar del pecado, de la muerte, del diablo, pero nadie te puede librar de Dios. No hay mejor amigo que Dios, pero no puede haber peor enemigo que Dios. Así es que es importante que, si no lo has hecho hasta este momento, escojas de qué lado quieres estar. Si quieres ser amigo de Dios o enemigo de Dios. Así es que cuando estemos con el Señor vamos a tener una comunión perfecta. Vamos a poder servir a Dios sin reservas y sin estorbos de que, ay, es que tengo que hacer la comida y es que tengo que lavar la ropa. Ya no va a haber nada que te estorbe para servir a Dios. Es ganancia porque, morir es ganancia porque vamos a ser perfectos como Cristo. ¿Qué cosa mejor que esa puede haber? Es ganancia porque somos eternamente y por siempre libertados del pecado. Es ganancia porque llegamos a la realeza. Se vuelve una realidad el que seas verdaderamente rey y gobernante junto con Cristo. Junto con Cristo. Es ganancia porque la Escritura dice
las delicias están a tu diestra para siempre. Por eso, morir es ganancia. Regresamos a Pedro. Y recibamos una herencia indestructible, en otras traducciones dice incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Una herencia que no se puede destruir, una herencia que no se corrompe, una herencia que no se pudre, una herencia que no se le puede dar a otra persona, un tesoro que no puede ser quitado, robado o saqueado. El Señor Jesús en Mateo 6 dice: hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, donde los ladrones no llegan a robar. La creación está manchada, está contaminada por el pecado, y la herencia que nosotros vamos a recibir es incontaminada. Todo este mundo está contaminado, ¿por qué? Por el pecado. En este mundo las cosas se oxidan. De pronto, muchas personas en su estado, ¿no? Se compran su coche nuevo y ya ponen ahí: ay, mi coche nuevo, el estado, ¿no? Su moto nueva, ¿no? Su teléfono nuevo, su Xbox, es con X, pero pues yo no sé por qué me ponen la T, ¿no? Su Xbox nuevo, su Play nuevo. Pues resulta que esa moto se oxida, se vuelve vieja, se echa a perder. Ese carrito nuevo, después de 2 o 3 años, y sobre todo si no lo llevas a sus servicios, ya rechina más que yo. Se hace viejo como yo, se hace feo como yo. Así son las cosas de este mundo. Incluso el dinero. A lo mejor guardas dinero en el banco, te compras dólares y de pronto viene una crisis y ¡puc!, el dólar se devalúa, ¿no? Adiós el dinero. Hay tantas cosas en este mundo que nos llaman la atención, pero todo eso se corrompe, se echa a perder. Pero lo que nosotros pongamos en el cielo, abusados, lo que nosotros pongamos en el cielo no se corrompe, no se pudre, no se echa a perder. Por eso el Señor dice: pongan sus tesoros en el cielo. Algunas personas, a lo mejor lo has visto en alguna película, o quién sabe, a lo mejor tienes algún amigo o primo muy rico, ¿no? Tienen ese billete y lo guardan en una caja fuerte, ¿no? En una caja fuerte personal, o tal vez lo llevan a un banco, en una caja grandota, y hay guardias de seguridad y toda la onda. Algunos guardan ahí sus tesoros, pero nosotros podemos guardar los tesoros en el cielo, y en un momento regreso a este punto. Y hay otra palabra aquí: inmarchitable. Inmarchitable normalmente se utiliza para las flores. Las flores son hermosas, ¿no? A las mujeres les encantan las flores. Algunas en arreglos florales, y otras dicen: no, a mí no me traigas arreglos, tráeme un ramo. O sea arreglo o lo que sea. Esas flores tan hermosas se marchitan. Se marchitan. ¿Y luego qué les haces? Después de un mes,
La mayor parte de personas las tiran a la basura. Algunas que son más románticas las dejan secar y las guardan ahí en un libro aplastadas, ¿no? Bueno, pero como sea, esa flor está marchita. Está marchita. Así como lo decía la poetisa, como la flor me diste tú, se marchita. Se marchita. Tal herencia, ¿la herencia qué? No la herencia que te habrán dado tus padres, sino la herencia que nos da Dios. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Entramos a otra palabra tremenda, reservada, guardada, cuidada. Eso está muy hermoso. Hace un ratito les decía, normalmente una persona si tuviera un tesoro lo va a guardar en una caja fuerte o en un banco, con los guardias. Pero como lo comentábamos hace un ratito, los tesoros los pueden robar. Entonces tú vas a ese banco con la super mega caja de seguridad y llega ahí el Vin Diesel con su banda y llegan los rápidos y furiosos y se roban el banco y se roban tus tesoros. ¿Y qué pasó? Adiós Megaban, ¿no? Adiós tesoro. Pero Dios guarda tu tesoro, o mejor dicho, tu tesoro, tu herencia, está reservada. ¿Dónde está reservada tu herencia? En el cielo. ¿Quién puede robar algo en el cielo? Nadie. Así es que tu herencia está segura, porque tu herencia está reservada. Ahora, esto nos lleva a algo interesante. Interesante, hace un ratito les decía de los guardias de seguridad. Pero en el cielo esa herencia está reservada, donde de nuevo ni se oxida, ni se echa a perder, ni los ladrones hurtan. No hay lugar más seguro que el cielo para esa herencia. ¿Y por qué no hay lugar más seguro para esa herencia? Porque el poder de Dios protege esa herencia. Entonces tú puedes decir, ok, la herencia está segura porque Dios la protege. Regresando al ejemplo de aquella persona que guarda en una bóveda de un banco su tesoro y mucho dinero y dice, como en una parábola del Señor Jesús, que dice un hombre, he aquí, hice unos graneros muy grandes y lo voy a guardar y ahora sí voy a decir, ahora sí, alma mía, reposa y disfruta y diviértate, ya guardaste mucho dinero para irte a Cancún, para irte a Dubái, y entonces el Señor Jesús dice, necio, hoy te vas a morir, ¿de qué te va a servir? Pero no así con la herencia eterna. Porque con la herencia eterna, la herencia está cuidada por Dios y tú estás cuidado por Dios. Así es que esa herencia no la va a disfrutar otro, sino tú. Esa herencia no la va a disfrutar otro, sino tú. Esa herencia está reservada. Así como cuando en una comida de supergala y de pronto está una mesa así lujosa y enorme y entonces tú no tienes temor de que si alguien te va a ganar tu lugar, como pasaba antes en los cines. Cuando yo estaba morriño, córrele temprano, infórmate en la filota para ganar un buen lugar en el cine. Antes así era, en la antigüedad, en la época de piedra así era. Llegabas y te formabas y hacías una filona, ¿no? Para ganar buen lugar en el cine. Al día de hoy eso ya no sucede, ¿por qué? Porque reservas tu lugar. Y así es en el cielo. Tu herencia está reservada, tu lugar está reservado y ahí hay un nombre que dice, este lugar está reservado para, pon tu nombre. Bueno, es más, no lo pongas. Dios ya puso tu nombre ahí.
tu herencia está reservada y tu lugar está reservado. Tú estás reservado para ese lugar. Nadie podrá disfrutar de esa herencia sino tú. Sino tú. Así es que tú no te preocupes, porque algunas personas podrán decir, híjole, pero ¿qué tal si peco y alguna cosa terrible y pierdo mi salvación? No es posible. La Escritura dice a través de Juan en el capítulo 10, un mensaje del Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Nosotros en esta iglesia creemos y enseñamos que la salvación no se pierde, porque no hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más grande que Dios Padre, no hay nadie más grande que Jesucristo. Y también el Señor Jesucristo dice: Dios me ha ordenado que de todas las ovejas que me dio no pierda a ninguna. Y Cristo no pierde nada. No es como tú o yo, que de pronto, ay, ¿y dónde quedaron las llaves? No, a Cristo no se le pierde nada. A Cristo no se le pierde nadie. Así es que estamos seguros de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no hay nada ni nadie más grande que Dios. Oye, ¿y qué hay de las aflicciones de este mundo? O del mismo chamuco. Dice la Escritura en Romanos 8, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En la tradición popular se enseña que María es intercesora de las personas. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga eso. No existe. Nuestro abogado, nosotros no tenemos una abogada, tenemos un abogado. Nuestro abogado es Jesús, el que intercede por nosotros delante de Dios es Jesús. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Recordemos que Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que están siendo ¿qué? Perseguidas por su fe. Y Pedro los quiere animar, diciéndoles: no se preocupen, aunque aquí la cosa esté fea, ustedes son hijos y son herederos y heredan un reino y no lo van a perder, aunque tengan en este mundo angustia y dificultades. Y es lo mismo que comparte Pablo en Romanos 8. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchas cosas tremendas que ver en este pasaje y no voy a entrar en detalle. Regresamos a Pedro. Tal herencia entonces está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, que es exactamente lo que veníamos diciendo. Tu herencia está segura y tú estás seguro. ¿Quién te protege? Dios. Pero hay un componente aquí. Dios te protege por medio de ¿qué? De la fe. El tesoro está seguro. Pero tú puedes decir: bueno, ¿y qué tan seguro estoy yo? ¿Qué tal si yo lo echo a perder? ¿Qué tal si peco?
El poder de Dios es el que nos protege. Dios nos protege. Y por supuesto hay un elemento ahí, la fe. La fe. Tenemos a muchas personas que son ejemplo de fe. En la carta a los Hebreos se nos da una gran nube de testigos de la fe, y no me voy a meter ahora a esa parte, pero voy a mencionar a uno de estos héroes de la fe. En Daniel capítulo 3 nos dice la Escritura: Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Bueno, en aquel tiempo, en Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor. Los reyes a lo largo de la historia, muchos reyes, tenían tanto poder que llegaron al punto de sentirse dioses. Los reyes de Egipto o faraones se sentían dioses y entonces las personas los tenían que adorar. En Babilonia y en otros lugares pasó lo mismo. En Babilonia, un rey muy poderoso llamado Nabucodonosor mandó a hacer una estatua para que las personas adoraran su estatua. Y entonces personas perversas hicieron que cuando sonaran los instrumentos todas las personas se arrodillaran ante la estatua de Nabucodonosor, y aquellos que no se inclinaran iban a ser muertos. Pero ahí tenemos a 3 personas del pueblo de Israel: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que son los nombres babilónicos que les dieron a estas personas. Y entonces, cuando les dicen que por no haberse inclinado ante esa estatua los van a matar, ellos contestan. Sadrac, Mesac y Abed-Nego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. De pronto pienso en estas personas que dicen: no, yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que no me van a meter al lago de fuego, porque no me van a tocar, porque yo soy un hijo de Dios. Alguno de estos entretenedores el día de hoy podría decir eso. Pero ellos no declaran que no los van a meter al horno de fuego, ¿verdad? Yo declaro en el nombre de Jesucristo que no me van a meter en el horno. No dicen eso. Lo que dicen es: el Señor puede librarnos, tiene el poder de librarnos. Ellos no declaran que no les va a pasar nada malo. Ellos dicen que creen en un Dios que tiene el poder de librarlos, nada más. Pero no dicen que no les va a pasar nada. No dicen que no los van a insultar, ni tampoco dicen que no los van a meter al lago de fuego. Ellos dicen: Dios puede. Eso es la fe. La fe no es declarar que si Dios va a hacer esto o aquello. La fe es decir: Dios puede hacerlo. Pero continúa el siguiente versículo diciendo: pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, es decir, Dios nos puede librar, pero a lo mejor no lo hace. No lo hace. Esa es la verdadera fe. La fe no es declarar que Dios te va a librar de un accidente. La fe no es decir que Dios te va a quitar tus enfermedades. La fe es saber que Dios te puede quitar la enfermedad. Te puede. Dios tiene el poder. Que Dios te puede librar de un accidente. No que lo va a hacer, sino que puede. Que Dios te puede sacar de tus deudas, no que lo va a hacer, sino que puede. Esa es la fe. Y Dios guardó a estos hombres por medio de ¿qué? De la fe. Ellos creían en un Dios que puede, pero sabían que su voluntad podría ser no librarlos, y no por eso perdieron la fe. Y dicen: pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Y entonces Dios guardó a estos hombres, no de no meterlos
en el horno porque los metieron. Estuvieron en la dificultad. ¿Y qué fue lo que los guardó? La fe. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces el día de hoy aprendimos que tenemos una herencia eterna, una herencia que en cierta medida ya tenemos, pero no en su plenitud. Una herencia que es garantizada para cada uno de nosotros. ¿De dónde viene esa herencia? De Dios mismo. Y esa herencia nos es dada por misericordia. Dios nos la dio no porque la merecíamos, sino porque Dios nos vio tan miserables y Dios tuvo compasión de nosotros. Y Dios continuará teniendo esa misma compasión y misericordia, y cada mañana será nueva, porque es lo que dice la Escritura. La misericordia de Dios se renueva cada día. Tenemos una herencia que es viva y que vino a nosotros a través de un nuevo nacimiento. Tenemos una esperanza que se basa en la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó de los muertos y fue visto por más de 500 personas. No fue una alucín de los 12, ni de 2, ni de 3. Nosotros tenemos fe en la resurrección de Jesucristo por los hechos históricos, por la comprobación de que verdaderamente hace más de 2000 años las personas eran muertas en una cruz y que Cristo verdaderamente vivió una vida santa según las Escrituras, murió según las Escrituras, resucitó al tercer día según las Escrituras y fue visto por muchos. Entonces, nuestra herencia está basada y nuestra esperanza está basada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa herencia es una herencia que no se echa a perder, no se mancha, no se marchita, no se desvanece, nadie la puede robar, está reservada para nosotros y que no depende de las circunstancias, de las condiciones, ni de nada, porque Dios protege nuestra herencia y por eso nosotros debemos alabar y bendecir a Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias por la herencia que compró para nosotros. Te damos gracias por la elección de la cual nos has hecho partícipes. Y te queremos suplicar, Señor, que fortalezcas nuestra fe y que nos lleves cada día de nuestras vidas a alabarte, a bendecirte, a reconocer lo bueno, lo maravilloso y lo lleno de misericordia que eres. Señor, gracias, muchas gracias por la salvación que tenemos a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la elección de la cual nos has hecho partícipes. Te bendecimos, Señor. Amén.